renuncia de derechos. Fotos, animes, música y vídeos no son de mi propiedad, lo único que me pertenece es el fanfic. Akuji caminaría por los pasillos de la UA siendo seguido por la directora de la comisión. Solo había silencio debido a que todos estaban en clases, lo único que se escucharía eran los pasos de Akuji. Por su parte tenía muchos pensamientos. Preguntándose si estaba bien venir a una escuela en otro mundo, donde técnicamente él ni siquiera existía. Aunque también algo cruzó por su mente. ¿Acaso estos chicos serían capaces de aceptarlo? Pues lo más probable es que por la culpa de ese tipo es que todos ahora sepan quién es él. La verdad, esas preguntas no paraban de sonar por la mente del ahora joven humano. Los minutos pasaron. Hasta que llegaron a una puerta. Akasa con ciertas dudas daría un par de golpes a la puerta. Pase fue lo que escuchó. Akuji abrió la puerta despacio y con un poco de nervios. Cuando entró vio una silla la cual él suponía que era la del director. La silla estaba de espaldas, haciendo que Akuji no pudiera ver al director. Bien, la verdad, siendo sincero, te estaba esperando, Akuji, diría él mientras se giraba hacia atrás, revelando ser un ratón. Esto dejó sorprendido bastante a Akuji, pues aunque había visto a bastante gente parecida a animales, nunca pensó que el director de la escuela fuera uno. Akuji no supo qué responder. Aunque la directora se adelantó. Muy bien, director, como usted debe saber, Akuji será inscrito en la UA. Nesu. Eso lo sé, aunque he recibido múltiples quejas de algunos padres molestos y asustados por recibir a Demon Zero. Akuji al oír eso otra vez bajó la vista con algo de vergüenza y pena, pues aún seguía culpándose de lo que hizo. Aunque yo mismo aclaré que el ataque del joven Akuji se debió a un mal funcionamiento de su don, respondió el director. Al oír eso Akuji no supo qué decir, pues sabía que era una mentira. Una mentira que pronto podría ser revelada. Aunque por el momento esto le serviría a Akuji y en el fondo le servía como una forma de ocultar su verdadero rostro. Aquel rostro que antes él exponía con orgullo ahora era una vergüenza que él cargaría por siempre. No solo por lo que hizo en este mundo, sino a los que lastimó en su mundo. Akuji miró su mano, la cual apretaría en una mezcla de culpa, odio y desaprobación dirigida hacia él. Aunque Akuji sería sacado de sus pensamientos por el director. Muy bien, Akuji, usted da la clase 1A. Al oír eso Akuji se puso nervioso, pues él había recibido información sobre esa clase. Pues habló con All Might, el cual le contó que los chicos con los que peleó eran de esa clase. Cosa que haría que ellos ya se conocieran. Akuji por su parte solo respondió con un está bien. En ese momento la puerta se abrió siendo un hombre con apariencia de vagabundo el cual entraría. Muy bien, profesora Aizawa, como usted sabe, debe llevarse a Akuji a su nueva clase. Y también a su dormitorio, diría Nesu. Aizawa solo respondió con un sí, director. Aizawa se mantenía callado pues recordó que Nesu habló con él sobre Akuji. Sígueme, fue lo único que dijo Aizawa. Akuji solo hizo caso y empezó a seguir al hombre. ¿En verdad crees que esto vaya a funcionar?, diría Nesu. Siendo sincera, no lo sé, aunque salve gente y ayude a otros, algunos no lo podrán perdonar. Aunque haga el bien, el pasado no puede ser borrado, diría esta. Nesu solo pensaría un poco. Por otra parte, el chico estaría caminando junto a su ahora nuevo maestro. Este tenía su mirada baja debido a la gran cantidad de pensamientos en su mente. Por su parte Aizawa, aunque no dijo nada, notó esto. Al principio Aizawa no estaba de acuerdo con entrenar o enseñarle algo a Akuji, pues pensaba que solo mentía. Pero ahora que lo veía bien, este chico no es un monstruo. Y si había cometido atrocidades, pero él también podría cambiar, era la duda de Aizawa. Pues atrás suyo tenía a un niño asustado y arrepentido. Aizawa en cierto modo se dio cuenta que Akuji no era una mala persona. Pues al ver esa actitud triste y de arrepentimiento le hizo recordar cuando algunos villanos usaban a las personas para que éstas hicieran cosas malas. Pero si ese era el caso de Akuji, ¿quién o qué fue el que le hizo esto? Pero los pensamientos de ambos se detuvieron cuando llegaron a una puerta grande con las palabras 1A en la puerta. Muy bien, espérame aquí cuando te hable, pasa, dijo el hombre mientras veía al chico. Akuji solo asintió. El hombre entraría dejando a este afuera. Akuji empezaría a pensar. Cada pensamiento, cada sentimiento era un caos. Su cuerpo se tensó con muchos nervios y con culpa no tenía el derecho de siquiera decir algo a los demás. Había lastimado a mucha gente y estos pensamientos no se detenían. Cuando lo hacían volvían con mucha más fuerza. Akuji solo pudo cerrar los ojos y recordar lo único que le dio fuerzas en la oscuridad.
La única persona que puedo darle un sentido a su vida otra vez. Pues tal vez si no la hubiera recordado tal vez se hubiera matado, o aún peor él hubiera matado a todos. Hakuji sería sacado de sus pensamientos por una voz. Ya puedes pasar, niño, diría Aizawa. En ese momento Hakuji abrió la puerta, entrando con determinación pero al mismo tiempo con algo de nervios. Por su parte, cuando Hakuji abrió la puerta entrando en el salón, sintió las miradas de todos los chicos. En ese momento la sala se llenó de tensión. En ese momento todos lo vieron. Pero tres se le quedaron viendo con mucha intensidad. Izuku, Bakugo y Todoroki, los tres jóvenes miraban a Hakuji. Y en ese momento Bakugou se iba a levantar para atacar a Hakuji, pero algo pasaba por su mente. Un conflicto personal. Ahora no solo sentía culpa porque All Might perdió su don, sino también el por qué Demon Zero lo ayudó. En ese momento se preguntaba si en verdad este tipo era malo. Por su parte Izuku estaba nervioso, pero al igual que Bakugou no sabía qué hacer. Pues él también vio cómo ayudó a All Might y principalmente a aquella mujer atrapada en los escombros. No sabía qué hacer, pues las acciones de Demon Zero eran las de un héroe. Por su parte el resto de la clase al ver a Hakuji no sabían qué hacer o decir, pues ellos mismos vieron cómo Hakuji salvó a una mujer y a All Might. La tensión no se detuvo hasta que todos se asustarían al ver cómo el chico se movió. El chico juntaría sus pies. Todos vieron al chico con mucha atención y con nervios e extrañeza. Hakuji haría una reverencia, cosa que tomó por sorpresa a todos. Muy bien, yo soy Hakuji, es un honor ser su compañero, diría con mucha cortesía. Al ver esto todos se sorprendieron y se extrañaron. Muy bien, tu asiento es al lado de Mina, diría señalando a una chica rosa. Por su parte Mina se pondría muy nerviosa y asustada al ver esto. Hakuji solo se acercaría así a su asiento. Pero mientras se acercaba notó como varios se alejaban un poco cuando él pasa por sus lugares. No los culpaba cualquiera que sabía lo que él hizo. Pues si él hubiera estado en su situación hubiera hecho lo mismo. Hakuji solo apretó sus puños con enojo y frustración dirigidas hacia él. Cuando llegó a su asiento sintió las miradas de todos, en especial la de Mina. Muy bien, ya dejen la sorpresa y empecemos con la clase, diría Aizawa. Algunos hicieron caso pero seguían viendo por momentos al joven. Cosa que Hakuji no le dio tanta importancia pues sabía por qué lo hacían. Unas cuantas horas después. Tras terminar la clase y dando inicio al receso, Hakuji se levantaría tomando su mochila para después alejarse de todos. Hakuji saldría por la puerta. Todos solo lo observaron, aunque prefirieron no seguirlo pues casi todo el salón le tenía miedo a aunque algunos de los alumnos querían acercarse para hablar con él. Uno de ellos era Izuku, quien quería acercarse para hablar con pero no pudo hacerlo. Otro era Lida, pues aunque sabía lo que hizo quería saber un poco de Hakuji. Mismo caso con Uraraka, Tsuyu y Kirishima. Pero por su parte Mina daría un ligero suspiro, pues mientras Hakuji estuvo a su lado estaba muy asustada. Por otra parte, Hakuji estaría caminando por los pasillos de la UA ahora lleno de estudiantes. Notó como algunos al verlo se alejaban discretamente de él o se le quedaban viendo. Hakuji al ver esto decidió salir al patio de la UA para estar solo. Cuando salió buscaría una zona algo tranquila. Tras pasar unos minutos Hakuji vería un banco el cual estaba siendo tapado por la sombra de un árbol. Naturalmente y de forma inconsciente Hakuji se sentaría ahí pues aunque ya no era un demonio aún tenía esa extraña necesidad de ocultarse del sol. Tras eso Hakuji metería su mano en la mochila. Y en ese momento sacaría una libreta la cual tenía para escribir algunas cosas. Esto era raro para quien sea que conociera al chico, pero incluso el propio Hakuji sentía mucha confusión pues él jamás haría algo así. Pero tal vez esto se deba al no poder decirle a alguien lo que siente o sobre su situación actual. Ahora volvería a meter su mano pero esta vez en su bolsillo y sacaría una pluma. En ese momento el chico empezaría a anotar un poco de sus pensamientos actuales. El ambiente era uno bastante tranquilo, no había gente ni ruidos fuertes, siendo los únicos ruidos el viento golpeando los árboles y las aves cantando y los sonidos de la pluma de Hakuji. Todos me miran como un monstruo. Y la verdad tal vez tengan razón. Principalmente con todas las atrocidades que he hecho, tal vez no tengo el derecho de estar en este lugar. Sigo siendo el mismo demonio solo que he cambiado de cuerpo. Escribía mientras cada nota estaba cargada de sus pensamientos, sus emociones, y su culpa. Su odio hacia él mismo y su intento de redención. Pero aún tenía esas dudas. ¿En serio él tenía el derecho de redimirse? ¿Acaso él puede cambiar algo?
Escribía con algo de culpa. Tal vez no tenga el derecho, pero al menos haré el intento. ¿Y si vuelvo a ver a Musan? En ese momento inconscientemente empezaría a apretar la pluma con mucha fuerza. A tal punto que incluso empezaría a romper la hoja de la libreta en la que estaba escribiendo. Akuji tenía los dientes apretados y algunas venas se marcaban en su frente y manos. Al recordar quién lo hizo, el monstruo que mató a muchos, lo hacía enojar más que nada. Si volvía a ver a Musan no se la pensaría dos veces para acabarlo. Pero de repente Akuji oiría varios pasos a la distancia acercándose. En ese momento guardaría la libreta en la mochila rápidamente. Y en ese momento Sakuji vio como un chico peliverde junto a una chica castaña se acercarían a él. Los cuales venían corriendo. Al principio Akuji pensó que solo estaban pasando. Pero se daría cuenta de que no había más alumnos. Pero lo que lo sorprendió más fue que el chico era uno de esos niños con los que había luchado con él en The Island. Akuji solo tomaría un libro el cual le habían dado. Akuji pensó que lo pasarían de largo. Pero no fue el caso. El chico peliverde y la chica se detuvieron enfrente de él. En ese momento el chico alzó su mano y hablaría. Un gusto, mi nombre es Izuku Midoriya, diría con una sonrisa. Akuji fue tomado por sorpresa al ver tanta amabilidad de parte del chico con el que había peleado. Pensó que pasarían de largo cual lo vieran. Por su parte Akuji no respondió al gesto por un momento. Observaría por unos segundos la mano del chico peliverde. Para después alzar su mano y corresponder al gesto. Un gusto, mi nombre es Akuji, diría el joven con una sonrisa, pero en el fondo tenía muchas dudas. ¿Acaso ella es tu novia? Diría el chico viendo a la castaña. Al decir esto ambos se sonrojarían. No lo somos, dijo Izuku con un sonrojo. No, diría Ochako igual de sonrojada. Akuji dejaría caer una gota de sudor, pues se notaba que ambos se querían. Bueno, dejando eso de lado, es un gusto conocerte, diría Izuku. No hay de qué, respondió Akuji un poco cortante. Pero al parecer a Izuku no le importa. Oye, ¿quieres comer con nosotros?, diría Izuku. Akuji no dijo nada. Pues cierto modo aún recordaba cuando devoraba a los cazadores y también no sabía si podía comer. No, gracias, respondió cortésmente. Bueno, nos vemos, dijo Izuku. Bien, respondió. Por cierto. Akuji solo lo observó. Cuídate. Al oír eso Akuji quedó en shock. Izuku y Uraraka se irían. Pero Akuji aún seguía sorprendido. Ese niño se parece a él. Tras terminar las clases se vería a Akuji siendo acompañado por Aizawa. Ambos llegarían a los dormitorios de la UA. Cuando llegarían vería un edificio algo grande, pues si lo comparas con la UA se ve pequeño. Dejando eso de lado ambos entrarían. Los alumnos estarían haciendo sus cosas normales que oirían la puerta ser abierta. En ese momento todos irían hacia la entrada y verían a Akuji y Aizawa. Cuando todos vieron a Akuji se pondrían nerviosos. Hasta que Aizawa habló. Muy bien, su nuevo compañero tiene su propia habitación aquí, así que sean amables con él. Tras decir eso se iría. Solo habría silencio. Akuji por sus partes solo estaba callado. Aunque en ese momento Lida se acercaría. Muy bien, Akuji, puedes acompañarme para ir a tu habitación, dijo Lida. Gracias, respondió. En ese momento Lida le enseñaría un poco el lugar, también su habitación. Por el momento Akuji optó por no entrar en su habitación. Y se dirigió hacia la sala donde estaban los demás. Por su parte algunos, al ver al chico, se alejarían pero otros se quedarían. Akuji se sentaría en el sillón para relajarse. Aunque algunos que se quedaron se acercarían para hablar con él. Uno de ellos eran Kirishima y Kaminari. Un gusto, mi nombre es Kirishima Ejiro, dijo con su mano alzada. Akuji respondió al gesto. Kaminari estaría detrás de Kirishima pues sentía un poco de nervios y miedo hacia Akuji. Pero estos se fueron al ver que Akuji no era agresivo. Un gusto, mi nombre es Kaminari, dijo mientras también alzó su mano. Por su parte Akuji hizo lo propio. En ese momento algo inesperado para los demás ocurrió. Pues Kaminari y Kirishima lograron hablar con Akuji sobre varias cosas. Oye, lo que hacías era increíble, dijo Kirishima. Kaminari, cierto, tus movimientos de artes marciales son increíbles. Gracias, dijo Akuji con nervios. En ese momento varios lograrían hablar con Akuji. Intercambio palabras, aunque Todoroki y Bakugou solo observarían al mencionado. Tras terminar el día Akuji regresaría a su habitación viendo todo. Aunque no era mucho, al menos tenía una cama y algunos muebles. El chico solo se acostaría para dormir.
Pero antes de dormir el chico observó al techo por unos momentos. Este día no fue tan malo. Pero debo seguir, dijo para cerrar sus ojos. Lo haré por ti, Koyuki.